Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenos días a todos. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia sobre la estética victoriana en la música gótica, para la cual contamos con la especial participación del Dr. Pedro Ortega, de la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación, los dejamos con el profesor David Martínez, de la Universidad del Norte, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a estar teniendo hoy con el profesor Pedro Ortega. Él es ingeniero industrial, historiador del arte, máster en edición digital y doctor en estética, y actualmente forma parte del grupo del Paisaje de la Luz. Es un bien madrileño recientemente inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente Pedro desarrolla su faceta como escritor en Penguin Random House y de articulista en revistas como Jot Down y la revista de Historia de National Geographic. Además, dirige la revista académica Herejía y Belleza y está poniendo en marcha el proyecto académico Ediciones Aulos, en colaboración con el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación están vinculadas con el estudio de la cultura en el Renacimiento y el siglo XIX. En este sentido, ha publicado títulos como El Tarot de Mantegna y La sabiduría arcana del Renacimiento, y Arte y sociedades secretas, Peladán y los salones de la Rosa Cruz. Además, ha recopilado leyendas e historias singulares de la ciudad de Madrid, las cuales han visto la luz recientemente en el libro Crónicas de Madrid Secreto, en Ediciones B. Pueden ver, más adelante les voy a compartir un enlace acá en el que pueden ver, digamos, todo como un poco más acerca del trabajo que viene realizando Pedro desde hace un tiempo. Y pues, por supuesto, es un gusto tenerte acá, Pedro. Muy buenas tardes en esta mañana aquí en la Cátedra Europa. Eso te iba a decir. Buenas tardes aquí en el viejo continente y buenos días allí. Un placer enorme poder estar con vosotros, David. Gracias. Igualmente, Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación y pues, por supuesto, en lo personal me parece una tremenda oportunidad poder hablar pues de este tema tan alucinante que es la presencia de toda la estética gótica en la música popular contemporánea y específicamente, digamos, en los géneros que se desprenden un poco del rock, ¿no? Y que pues definitivamente la cultura gótica ha sido uno de las estéticas más influyentes en los últimos 40 años, si se quiere, o incluso si uno se puede ir un poco más atrás, y pues que ha definido un montón de movimientos y ha sido esencial para el desarrollo de muchos artistas y para las posturas estéticas de muchos artistas. Entonces, por supuesto, pues es una gran oportunidad. Entonces, pues bienvenido, Pedro, y vamos a charlar entonces un poco hoy sobre este tema. Yo me permito compartir acá seguidamente una presentación que vamos a ir viendo a medida que vamos charlando con Pedro. Perfecto, adelante, David. Listo. Entonces, pues bienvenidos a esta charla que vamos a tener hoy sobre la estética victoriana en la música gótica, que pues como lo anunciábamos ahora se circunscribe sobre todo pues a este universo pues de la música rock y muchas de sus variantes. Entonces, bueno, Pedro, yo creo que un poco la idea es que podamos empezar hoy como caracterizando de qué se trata todo este asunto del periodo victoriano y empezar a enlazarlo un poco entonces con estas manifestaciones musicales contemporáneas, ¿no? O digamos de las últimas décadas, pues. Eso es. Pero bueno, antes de meternos, vamos a hablar primero, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a hablar primero del periodo victoriano, que es, digamos, el que es el eje por el que va a pivotar la charla de hoy, esta conversación. Y el periodo victoriano, aunque lo solemos mencionar a veces un poco a la ligera, corresponde con el reinado de la reina Victoria en Inglaterra, desde 1867 hasta 1901. Es un periodo que fue muy fructífero en lo que a arte y cultura tiene que ver, porque, bueno, un poco antes había sido el romanticismo. El romanticismo hay que posicionarlo en los años 20, 30 del siglo XIX, y ahí tenemos a poetas como Percy Shelley o John Keats,
que son fundamentales también para lo que será luego el periodo victoriano, pero no son victorianos propiamente dichos. Y dentro de ese periodo victoriano sí que están los prerrafaelitas, que comentaremos, ahondaremos un poco más en la cuestión un poco más adelante. De hecho, el cuadro que estáis viendo, La bola de cristal de John William Waterhouse, es un cuadro prerrafaelista. Luego tendríamos el esteticismo y el arts and crafts, que son otra serie de movimientos relacionados y tienen el eje común de ser parte del periodo victoriano. Y vamos a comentar que en la estética victoriana implica no solo el arte, sino también otras representaciones como puede ser la moda, la arquitectura o la literatura, ¿no? Porque vamos a ver que esa cultura victoriana impregna de alguna manera a todo este periodo. Además hay que mencionar que es un fenómeno propiamente británico, que no, digamos, se queda un poco encerrado en lo que es el Imperio Británico, Inglaterra y sus colonias, pero no se traslada al contexto europeo, por ejemplo, para citar una cosa. Y bueno, y ya para unirlo con el tema que nos toca hoy, que es el tema de la música gótica, mencionar que un poco antes de la época victoriana había surgido toda la literatura gótica, que podemos poner como punto de nacimiento finales del siglo XVIII con obras como El Castillo de Otranto de Horace Walpole. Entonces tenemos que en el mundo victoriano va a traspasar las líneas la literatura gótica y será cuando a mediados del siglo XX, bueno, más que a mediados, en la década de los 70, 80 y 90 del siglo XX, cuando se difunda lo que es propiamente la literatura gótica a través de la música gótica, como vamos a ver. Si te parece, David, seguimos adelante con la presentación. Claro que sí. Hemos presentado el marco temporal y estético del mundo victoriano y ahora vamos a ver su contraparte, que es la música gótica, y vamos a ver en qué influencia el mundo victoriano a la música gótica. Como decía, es un fenómeno el de la música gótica que iría aproximadamente desde finales de los años 70 del siglo XX y que duraría hasta la primera década del siglo XXI. Y digo duraría porque estamos asistiendo ahora, David y a todos los que nos escuchan, en un declive bastante importante de lo que es la música gótica, al menos en Inglaterra, Europa y Estados Unidos. O sea, lo que fue, digamos, el tren, la locomotora que hizo desarrollarse la música gótica, digamos que en estos momentos está perdiendo bastante vigencia y casi se puede decir que es un fenómeno, digamos, bastante limitado en nuestros días. Sí quería hacer una observación, y es que la música gótica, podemos hablar de rock gótico y nos ceñiríamos simplemente a los grupos que hacen rock dentro de este tipo de música, pero es que la música gótica va mucho más allá. Hay música, digamos, afterpunk, música con componentes electrónicos, también música industrial, neofolk, medieval, Heavenly Voices, de la que luego hablaremos un poco más en detenimiento, y los grupos fundacionales de esta corriente podrían ser algunos tan conocidos como The Cure, que todos nuestros oyentes los conocerán, Sisters of Mercy, Rammstein, también muy conocidos, Marilyn Manson, Lacrimosa, y esos serían, digamos, los grupos que de alguna manera han traspasado fronteras o han traspasado, como yo suelo decir, la burbuja underground. O sea, estamos hablando de una música que es puramente underground y solo algunos grupos han sido capaces o han tenido la suerte de poder romper esa barrera del mundo independiente y saltar a la fama internacional, ¿no? Que son estos que mencionamos ahora, The Cure, Sisters of Mercy, Rammstein o Marilyn Manson, por citar algunos de los más clásicos. Pero yo tengo una pequeña pregunta acá sin desviarme mucho del tema, y es que tú mencionas que, digamos, que podría afirmarse que la estética gótica en la música está hoy un poco, digamos, de capa caída, si se quiere. Digamos que en ese sentido podríamos hablar que ni siquiera hoy podría hablarse de que exista una escena underground que por lo menos no haga parte del mainstream de estas agrupaciones que ya mencionas, como The Cure y Rammstein y Marilyn Manson, sino digamos de pequeñas escenas que todavía se configuren en ciudades y que estén
un poco manteniendo viva esta estética, o crees que incluso dentro del ámbito pues de lo underground se ha visto un poco un declive en las últimas décadas? Pues yo, por desgracia, he tenido la oportunidad de ver este declive que comentamos, ¿no? Yo Claro, creo que sí, que estamos en un periodo, digamos, poco fructífero en lo que a música gótica se refiere. Sí que es verdad que se mantienen algunos grupos. En el rock americano, Christian Death, por ejemplo, que fue claro, fundamental, claro. se mantiene, sigue haciendo giras, presentando algunos álbumes. Luego, en la parte que hablaremos más en detenimiento del Heavenly Voices, las voces celestiales, que son grupos que hacen música, digamos, renacentista, medieval, digamos, clásica, con voces femeninas, por eso es el nombre de Heavenly Voices. Pues sigue Claro, habiendo algunos grupos que se mantienen, como por ejemplo Ataraxia y Camerata Mediolanense, que son dos grupos italianos, pero digamos que el concepto de escena gótica se está disolviendo. Se claro, de está acuerdo. disolviendo y bueno, tenemos, por ejemplo, uno de los últimos estertores, por decirlo así, de la música gótica en España fue el SGM Festival, el Festival Sui Generis Madrid, que se Sí, celebró en el castillo medieval de Manzanares el Real. Y allí podemos ver a algunas bandas como Sor Dolorosa o Ataraxia, que mencionaba anteriormente. Entonces ese fue, por lo menos en España, el último momento en el que hubo un concierto o un festival suficientemente relevante de música gótica. Pero es verdad que claro, hacía años que no había habido festivales de esa categoría y también es verdad que después del 18 no ha habido más festivales de este estilo en España. O sea que en España podemos decir que la escena se mantiene, pero no hay relevo generacional. Yo creo que esa es la clave. Hay claro, mucha claro. gente que todavía le gusta mucho Sí, la música gótica, pero que no, bueno, que van a los conciertos si los hay, pero no ha pasado el relevo a la gente más joven, ¿no? claro, claro, En la gente joven pues estaría un poco la estética emo, o los que les gusta el mundo japonés, el cosplay, este tipo de cosas, claro, o claro. podríamos inclusive, para hablar de algo referente al mundo victoriano, el steampunk que ve mucho de la estética victoriana, pero ya no podemos hablar de música gótica en este sentido. O sea que sí que es verdad que estamos en un momento de decadencia. Pero bueno, vamos a pensar que ahora mismo lo que tenemos es un periodo que ha empezado y está finalizando y que es mucho más fácil de estudiar ahora, ¿no? Porque lo podemos ver desde una manera más completa, ¿no? Claro que sí. Y yo en la presentación traía algunos iconos que vinculaban al rock gótico con elementos victorianos o de la literatura gótica, como es el caso de los vampiros que pongo aquí en esta presentación. Y es que, bueno, voy a contar una anécdota pues, a los pocos años en el 92 o 93 que yo había ingresado, digamos, en la escena gótica en el año 90, pues ahí tenemos la portada de una cassette que me compré de las primeras de música gótica, que era del grupo británico Nosferatu y que se llamaba Vampire's Cry. Y claro, a mí un grupo que se llama Nosferatu y que habla en su música de vampiros, pues me volvió loco. Me Claro, compré claro, la cassette, camisetas, me hice claro. socio de su club, me mantengo todavía un club de la Sociedad Gótica de Nosferatu con mi nombre y con las firmas de los miembros de los grupos. Entonces, bueno, pues es verdad que el tema de los vampiros se trata en algunas canciones de grupos góticos, como menciona ahí esa de Like a Christopher Lee de Marky Moon, Marky, Vampire's Cry de Nosferatu, o estéticas vampíricas como pueden ser La novia cadáver o Pesadilla antes de Navidad, si Claro, nos vamos al mundo del cine, ¿no? Que el mundo del claro, cine, aunque ese sí que ha traspasado lo underground, pero personajes como directores como Tim Burton han dado un impulso tremendo a lo que es la música gótica o la cultura gótica. Y es como hemos comentado en alguna ocasión, la manera de ese trasvase entre entre la cultura y la subcultura, ¿no? Entre lo claro, underground y el mundo más amplio del mundo común, vamos, del mainstream, por decirlo de alguna manera. claro. Aquí teníamos un vídeo que no sé si vamos a poder poner, David, simplemente si no podemos hacer mención a él,
Es un grupo alemán que se llama Asp y el videoclip se llama Me, y es un videoclip muy curioso porque está hecho en animación y nos habla de un personaje protagonista que obviamente es un vampiro. No os cuento más y os invito a que busquéis en YouTube este videoclip, Asp Me, y vais a pasar un rato estupendo. Pues David, si te parece, seguimos adelante. Claro que sí, Pedro. Sí, bueno, este es un tema que yo cuando estaba revisando la presentación y esto, y estábamos como mirando previamente a la charla, a mí me parece que es un tema que muy poco se toca en lo que tiene que ver con el gótico, ¿no? Porque casi siempre cuando se habla de música popular y de androginia, casi siempre se remite a las discusiones sobre el glam y toda la tradición de David Bowie, Mark Bolan, y este asunto me parece que es particularmente interesante, sobre todo por eso que señalo, ¿no? Porque casi no se menciona en estas conversaciones sobre el gótico, entonces sí me parece que es tremendo que hagas este comentario acá precisamente en este sentido, Pedro. Pues sí, la verdad es que sí, y es que, digamos, la androginia es uno de los elementos, digamos, de corte LGTB que están presentes en el gótico. Y no solo la androginia, que ahora entraremos un poco más en cuestión, pero hay transgresiones de los roles de género de diversas formas. Primero, la ambigüedad sexual. Hay chicos que visten con el pelo largo, se ponen como chicas, travestismo, o sea, eso es muy común ver chicos con falda, por ejemplo, con corsés. Luego, hay elementos muy curiosos también, que es la asexualidad. O sea, digamos, chicos o chicas que no quieren, digamos que quieren no transmitir ninguna información sexual acerca de su vida. Y luego también, obviamente, está el componente bisexual. Digamos que yo en el mundo gótico, cuando he militado en él, por decirlo de alguna manera, yo salía a estos sitios, a las discotecas góticas, a los bares góticos, a los conciertos, leía las revistas góticas y yo veía, digamos que veo con mucha familiaridad todo este tema de la androginia. Y además es que lo podemos ver en numerosos discos y grupos de la música gótica. Por ejemplo, ahí podéis ver en la imagen a Anna Barney de Sopor Aeternus. Anna Barney nunca se ha querido definir sexualmente. Como la veis, ella, bueno, se presenta en femenino, Anna Barney. Y como veis, pues, por ejemplo, no tiene el cabello es una peluca que lleva ella, tiene las uñas muy largas, como de araña, pero sexualmente no se quiere manifestar. Aunque ella habla en femenino, también es verdad que en aquel momento, la he perdido yo un poco la pista estos últimos años, pero en aquellos años que no se hablaba tanto de la cultura LGTB, todavía esos términos no habían surgido, pues Anna Barney fue una pionera de este tipo digamos, de digresión sexual y de libertad sexual que ella ejercía y que se combinaba con una música maravillosa por su parte. Entonces, tenemos ahí un ejemplo bastante curioso. Otro ejemplo, aunque este sí que era en un álbum, tenemos el tema de Orlando, que habréis visto la película y que lo Claro, protagoniza sí. sí, el grupo Ataraxia italiano, pues Francesca Nicoli, la cantante, en el disco tiene dos temas. Uno, Orlando a male, Orlando un chico, Orlando a female, Orlando una chica. O sea que es una misma cantante la que interpreta dos temas, una con la componente masculina y otra con la componente femenina. Luego, por ejemplo, si miramos el segundo álbum o tercer álbum de Marilyn Manson, estoy tratando de recordar cuál era su título. Aparece Será Marilyn el Mechanical Animals, se llama, Mechanical Pedro. Animals, ese es, Sí, Mechanical Animals, pues aparece Marilyn Manson totalmente asexuado, o sea, claro, claro, sí. es Marilyn Manson ahí rompe también con la estética digamos, de la unidad de género y aparece como un ser asexuado. Y luego un caso muy curioso que debemos comentar es el de Psychic TV. Y aquí lo tenemos que hacer un poco desde la memoria, porque tanto Genesis P. Wright, que era el líder de este grupo, como Sí, su novia, los dos han fallecido. Pero la cosa curiosa es que
Genesis P. Wright y su novia lo que trataron de hacer en los últimos años de su vida fue, digamos, a través incluso de operaciones estéticas, tratar de parecerse Sí, lo más sí, el uno a sí, la otra. Y tanto desde el claro. punto de vista de género como desde el punto de vista físico. Y, por ejemplo, Genesis P. Wright, pues se implantó pechos, Sí, y se fue haciendo operaciones estéticas para parecerse más sí, a ella. Luego, bueno, ella falleció, y Genesis P. Wright se fue a Benin, en África, para hacer rituales de vudú, para estar en relación con ella. Y trágicamente, bueno, pues hace muy poquito, pues Genesis Peak también nos ha dejado. Así que tenemos sí, de hecho, Pedro, qué pena que te interrumpa solo para recomendarles a las personas que nos acompañan, si quieren de pronto profundizar un poco más en esta personalidad de Genesis P. Aldrich y toda su historia en la música popular, hay un documental que se llama La balada de Genesis and Lady J y muestra un poco toda la relación entre ellos dos y hablan también pues de Genesis P como desde sus tiempos con Trovin Gristel y es decir, y exploran muy bien esa propuesta que ellos tienen ahí digamos, de alterar sus cuerpos alrededor de esto que tú comentabas, ¿no? Entonces, muy recomendado ese documental. Sí, 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 lo conozco y es, bueno, es un poco el que me dio la pista. Hay otro que es este de Benin, que es cuando él viaja allí para hacer el vudú, que es también, no recuerdo ahora mismo su título, pero es también muy, muy recomendable. O sea, el material de Genesis P. Orridge es que, bueno, el Genesis P. Orridge fue un innovador desde los años 70 con Throbbing Gristle. Bueno, él hizo incluso, formó parte del movimiento Acid House, os Sí, sí, acordaréis. sí, sí, sí. Él estuvo siempre a la vanguardia y, bueno, pues la obra de Psychic TV es muy, muy recomendable, aunque también digo que es un poco difícil de digerir a lo mejor si no estás acostumbrado a músicas Claro, claro, extremas. claro, porque además tiene todo este componente industrial ahí, además de lo Sí, gótico, claro, claro. sí, ahora que hemos pasado a esta diapositiva, volvemos un poco a lo que comentábamos al principio. No, no es victoriano el romanticismo porque sucede en las décadas anteriores a la Reina Victoria, en las décadas de 1820 y 1830, pero no hay duda de que en este movimiento tenemos a personajes muy importantes. Por ejemplo, en Inglaterra podríamos reseñar a Joseph Malone William Turner, o en Alemania Caspar David Friedrich. Y Ujú. ahí algunas veces tocan temas muy, muy góticos, que son, por ejemplo, las abadías en ruinas. Como veis aquí en esta casete del grupo americano Type O Negative, After Dark, con esa abadía en el Robledal de Caspar David Friedrich. Luego hay otros grupos como Gótica o Kuntal que toman también estos elementos de abadías en ruinas, que son un poco... Bueno, es que no hemos hablado del romanticismo, de alguna manera busca las raíces, en cada país busca las raíces ancestrales, y en muchos países europeos se encuentran sus raíces en el mundo gótico, ¿no? Ese gótico que los renacentistas habían tachado de época oscura, de la oscura, de edad media, o sea, de edad que está entre medias entre lo clásico y lo renacentista, pero esa edad media es recuperada en el romanticismo. Y ya os digo, países como Inglaterra o Alemania van a inspirarse en la época gótica, en las catedrales, las abadías, para, digamos, volver a ello. Y muchos de los pintores románticos toman como tema esos elementos, pero en ruinas, esas ruinas, porque Claro, para ellos, digamos, aparece el componente de lo sublime, la estética de lo sublime, de cuando algo claro. te desborda, cuando algo, digamos, estéticamente te causa, es como casi como el síndrome de Stendhal, ¿no? Que te produce una sensación física casi al contemplar la escena, Sí. ¿no? Pues lo sublime es algo que Sobrecogedora. te sobrecoge, efectivamente. Pues Ujú. ese componente, tanto estético como musical, aparece en algunos de los grupos góticos que hemos comentado. Bueno, la absenta. Este es un tema que quizá no tan... Sí, sí es victoriano, pero quizá donde más fama tuvo la absenta fue en Francia. Y la Claro, absenta es una bebida maldita. Es una bebida que se menciona ya en la Biblia. O sea, allí se la llamaba el ajenjo.
Sí, sí, Y bueno, me parece que parece en el Apocalipsis, o sea, es algo sí, claro. bastante, una bebida demoníaca. Claro, y está Y asociada sobre todo a estos poetas simbolistas, ¿no? A eso Baudelaire, es, Van Gogh, Verlaine, Verlaine, eso es, claro, eso es, eso es, eso es, claro, pero en Inglaterra también se consumía, aunque no tan masivamente, pero claro, no sí que tan en furor, haremos claro, una referencia. Pero, por ejemplo, la absenta tiene dos componentes. Primero, un altísimo nivel de alcohol y segundo, el ajenjo, que tiene un componente enteógeno, o sea, que produce alucinaciones. Y era, digamos, era la bebida con la que, digamos así, se colocaban pues los poetas, los artistas en el periodo, en Inglaterra en el periodo victoriano, ¿no? Y claro. encontramos este elemento de la absenta en algunos discos y en algunos temas, por ejemplo, el grupo Blood Axis tiene dos álbumes dedicados a la absenta. En el rock industrial, por ejemplo, Trent Reznor de Nine Inch Nails y Marilyn Manson lo utilizan también. Y en el vídeo que os recomiendo que busquéis, que es The Perfect Drug, de la banda sonora de la película Carretera Perdida de David Lynch, ahí viene este videoclip en el cual la absenta da ese color entre azul y verdoso que tiene todo el vídeo. Y en el propio vídeo se consume la absenta. Entonces la absenta pues es otro icono, ¿no? Quizá representa lo prohibido, lo que te descuadra, lo que te saca de tus caminos. Es un poco como el Unheimlich, ¿no? Lo Claro, familiar que te saca de lo familiar, ¿no? Lo siniestro, ¿no? Es claro, una bebida que dentro de sí claro. aúna ese componente de lo Sí. siniestro Y de que todas puede. maneras, todas digamos que las estéticas generalmente están asociadas a cierto tipo de sustancias, ¿no? Digamos, el rock Ujú. psicodélico se asocia con y en este caso, pues yo creo que casi siempre la relación que se hace entre el gótico y la absenta, pues es como es lo que tú mencionas, ¿no? Como un detonante de experiencias, eh, por lo menos con lo oscuro, no sé, digamos, con, pues acercarse a todas esas dimensiones, pues que habitualmente la gente no suele acercarse. Sí, a mí me preguntaron una vez en una entrevista que cuál era la droga que utilizaban los góticos, y yo la verdad es que me quedé un poco perplejo. Digo: "Jolín, pero si es que los góticos Claro, somos muy buenos". Y se me olvidó claro, decirle: claro. "No, no, la droga de los góticos es la absenta, es La la absenta". absenta, claro. No, yo he bebido absenta, pero con mucho cuidado, porque es terrorífica, es terrorífica. He Claro, no, visto he claro, visto ejemplos he visto ejemplos un poco difíciles de claro. contar, pero bueno, sí Y que la además se absenta es acerca a un. los 90 grados de alcohol, si no estoy mal, ¿no? 80 y algo, Sí, sí, algo así. sí, 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 sí. Y si Ujú. encima tiene en realidad, la que se comercializa normalmente no tiene contenido alucinógeno. Pero hay fabricantes en determinados Que todavía establecimientos lo que hace. todavía lo hacen en sus alambiques y en sus destilerías privadas. Y bueno, yo sé de gente que compraba absenta de la que tenía todas sus propiedades. Bueno, otro tema interesante, la magia y la música gótica. Bueno, bueno, bueno. Aquí de nuevo entramos en ese componente oscuro de lo gótico. Y aquí vamos a mencionar a dos personajes que vivieron sobre todo en la parte final del reinado de la reina Victoria, que son el mago Aleister Crowley y Dion Fortune. Aleister Crowley, ahora iremos con él porque tiene mucha tela que cortar. Y Dion Fortune, que yo conocí antes el sello musical que se llamaba Dion Fortune, que dije yo: ¿Qué será esto de Dion Fortune? Pues es un personaje que entabló batalla mágica contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. O sea que, digamos Ujú. que incluso fomentado, creo recordar, por Winston Churchill, se creó un grupo de magos dirigidos por Dion Fortune que a determinadas horas y haciendo determinados rituales practicaban magia blanca, digamos, contra la magia negra de Hitler y de sus Claro, claro, magos, ¿no? Calmaría Willy claro. Wood,
Himmler, que eran estos señores oscuros de las runas, que Sí, hacían sí. magia negra contra Occidente, pues Dion Fortune lideró el contraataque de magia blanca contra los magos de Hitler. O sea, que Claro, esa es una historia. claro. Es Y una historia Aleister Crowley, ahora que lo mencionas, es un personaje que ha traspasado incluso las fronteras de la cultura gótica y es como una personalidad dentro de la cultura pop, ¿no? De hecho, él aparece en la portada del Sgt. Pepper de los Beatles Así es. y transita por ahí, ¿no? Uno lo ve que Polanski se refiere a él y digamos que es una personalidad que más, pues digamos que precisamente toda esa estética oscura y todo esto le ha permitido consagrarse o ganar un lugar pues dentro de la cultura pop, que eso es bien llamativo para un personaje como este, ¿no? Que Hombre, es sí, además tan extraño. la bestia 666. Yo he tenido Claro. la suerte de estar la suerte. No llegué a entrar a la casa, pero en Boleskine House, en Escocia, que fue una de las últimas viviendas de Aleister Crowley, que fue comprada por Jimmy Page de Led Zeppelin, por Sí, cierto. sí. Sí, sí. Entonces, en esa casa se dice que Aleister Crowley conjuró al demonio Abramelin, que bueno, que liberó de ahí unas fuerzas negativas horribles. Se dice que incluso despertó al monstruo del lago Ness, o sea, porque está a las orillas del lago esta casa. Claro. Y bueno, es terrible como está. La casa había sufrido un incendio y sé que dentro había dibujados tableros de Ouija, pintadas, bueno, un sitio realmente mágico, pero oscuro. Y efectivamente, Crowley es un personaje que influencia a muchos grupos del gótico. Por ejemplo, Garden of the Light, que estamos viéndolo ahí en la portada de su Necromanteon, que es uno de los discos clásicos del rock gótico. Y este sí, rock con mayúsculas. Él practicaba el líder Artaud decía que practicaba la magia de Crowley y dijo que iba a realizar 7 discos, 7 álbumes, porque 7 eran los grados de iniciación y que a partir de ahí se terminaría. Pero es verdad que hizo los 7 discos, tuvo mucho éxito y ya se lo pensó 2 veces y dijo, bueno, pues voy a seguir sacando discos que no me va tan mal. Y esa de la magia de los 7 círculos se quedó un poco aislado. Otro grupo que quería mencionar, que es practicante de magia también, es Current 93, relacionado con Psychic TV que veíamos antes. Es del mismo núcleo en Londres en los años 70-80 cuando surgen. Y Current 93 tiene discos terriblemente oscuros y rituales. Por ejemplo, podemos mencionar Dog's Blood Rising, con la portada con una gárgola de Notre Dame. Y es que es un disco de conjura al anticristo. Bueno, es el disco, yo diría, más oscuro y más terrible y que más miedo me ha producido a lo largo de mi vida. Y mira que he escuchado cosas terribles, pero esto de Current 93 o Current 93, como decimos en España, rebasa, yo creo que las fronteras de lo... Bueno, es que da miedo en realidad Claro, escuchar claro, este disco. Y he puesto una cita más que tiene que ver con la magia nórdica, con la magia rúnica, aunque blanca en este caso, pero por un hecho terrible que ha tenido acontecimiento en estos días. Como sabéis, en Noruega ha habido unos atentados de una persona atentados yihadistas con una persona con un arco, con una ballesta y unas flechas. Pues una de las víctimas ha sido la cantante Andrea Nebelhauen de Halarunen Dance. Y quería mencionar este hecho porque estamos lamentando su fallecimiento por este terrible hecho en estos días. Y qué mejor recuerdo que poner en valor sus discos, tanto con Halarunen Dance como con Agas Manor. Fue también miembro de Cradle of Filth. Y bueno, recomendar un libro suyo de Doors of Midgard, las 9 puertas de Midgard. Está editado en inglés y que yo recomiendo. Hay también algún DVD con ella recitando poemas y textos que también recomiendo. Ella se hace llamar también Nebel Hexe, por si alguno la quiere buscar por ese otro nombre. Así que con eso, digamos, mencionamos el tema de la magia.
Bueno, pues vamos a entrar en mi periodo favorito del arte victoriano, que es el prerrafaelismo. Nos situamos en Londres aproximadamente en el año 1948, acercándose la mitad del siglo XIX, y tenemos un grupo de jóvenes pintores que se rebelan contra los académicos, ¿no? Ellos dicen que el arte solo tiene valor hasta Rafael, o sea, hasta el siglo XV, que a partir de ahí pierde toda su validez, y ellos van a recoger en su pintura la temática y las técnicas de los pintores anteriores al pintor Rafael de Urbino. O sea, estamos hablando del gótico y del 480. Tendríamos, Claro. por ejemplo, a Botticelli, a Piero della Francesca como modelos que van a seguir los prerrafaelitas. Y una cosa muy curiosa que comento aquí es que ellos en sus lienzos los pintaban primero con pintura blanca y encima dibujaban. Y entonces, ¿qué pasa? Que sus pinturas son de una luminosidad fascinante. Entre Claro. los pintores prerrafaelitas podemos mencionar a John Everett Millet, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, y que serían un poco los... Dante Gabriel Rossetti, sí, ya he mencionado, y van a ser ellos los primeros. Luego tenemos a Burne Jones, que hará parte también del Arts and Crafts que mencionamos antes, y bueno, de ahí surge también, o ya posterior al que se llama el moderno prerrafaelita, John William Waterhouse, que vimos un poco al principio con la bola de cristal. ¿Qué más cosas comentar? Bueno, que sus temas obviamente van a ser los que comentábamos antes y van a reflejar escenas medievales, temas literarios, tomados por ejemplo de Thomas Malory, en La muerte de Arturo, o de cuestiones religiosas, porque William Holman Hunt, uno de los rafaelitas, va a viajar a Tierra Santa para pintar los colores de Jerusalén tal y como los debió vivir Cristo, en digamos, una suerte de viaje iniciático, de viaje, digamos, al descubrimiento del cristianismo. Pues bien, en hace un tiempo ya notable, justo yo creo que se cumplen ahora 10 años, tracé una línea que vinculaba a la música gótica con el prerrafaelismo. No sé si está, David, en la siguiente diapositiva. No, os presentaba el Heavenly... ¿Pasa la otra? A ver. No, bueno, vamos, me estaba adelantando, vuelve para atrás. Bueno, es extenso. Deja aquí y volvemos ahora para atrás. Hace 10 años tuve la oportunidad de ser el comisario de una exposición en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid. ¿Y qué quise hacer en esa exposición? Buscar los artistas vinculados con el mundo gótico que en su estética, en sus trabajos, que solían ser fotografía, pintura, dibujo, trataban temas parecidos a los prerrafaelitas. Y elaboré el catálogo de esa exposición que lleva por título El sueño prerrafaelita, una mirada gótica a la belleza decimonónica. Pues bien, en ese libro que estáis viendo en la portada está ahora mismo disponible de forma gratuita en Amazon. Os podéis ingresar en Amazon con vuestra cuenta y hasta el próximo domingo está para descargar gratis. Así que lo he querido traer, lo he subido profeso a Amazon y os lo quería decir porque es un pequeño regalo que os quería hacer, y si os interesa este mundo de la influencia victoriana en la música gótica, yo creo que os puede resultar bastante atractivo. Así que ya lo sabéis, buscad en Amazon El sueño Rafaelita hasta el domingo y es de descarga totalmente gratuita. Pues David, vamos un poco más para atrás y vamos Sí. a retomar a los prerrafaelitas. Ahí, el Heavenly Voices. Sí. Si los prerrafaelitas, lo que los prerrafaelitas son al mundo victoriano, los Heavenly Voices son a la música gótica. Me explico. El Heavenly Voices, lo mencionaba antes, son diversos géneros musicales, pueden ser música medieval, renacentista, música electrónica también, música gótica, que se caracterizan por tener como voz principal una voz femenina de carácter dulce, angélico, aterciopelado. Son voces que se las llama voces celestiales, heavenly voices.
Y esto, digamos que tuvo su origen en la década de los años 90, en el siglo XX, ya que un sello alemán, Hyperion, empezó a publicar una serie de recopilatorios con este nombre, Heavenly Voices, y recopilando distintas bandas, como decía antes, de distintos géneros, pero que se caracterizaba por esas voces femeninas aterciopeladas. Y de ahí surgió el nombre de una etiqueta de un género musical. Luego siguieron la estética, por ejemplo, el sello Pricosnoveni en Francia y Project en Estados Unidos. O sea que es una tendencia, para mí, a mi juicio, una de las más importantes y a veces menos conocidas dentro de la música gótica y que de alguna manera atesora esa mirada, digamos, a lo femenino parecida a la que tienen los prerrafaelitas. Si quieres, avanza un momento a la siguiente diapositiva, David. ¿Veis a Ofelia? Pues esa Ofelia muerta es un poco la Ofelia que el Heavenly Voices reivindica, ¿no? Esa mujer joven, dulce, pelirroja y que ha muerto por su locura, por el amor a Hamlet, ¿no? Entonces, las Heavenly Voices tienen estos componentes de dulzura, pero también de muerte y de oscuridad, porque la música gótica no deja de ser una música vinculada con lo oscuro, con lo oculto. Claro, Así claro. que esta Ofelia de John Everett Millet, obra capital del prerrafaelismo, podría ser un icono también relacionado con el Heavenly Claro, Voices. claro. Y también tiene algo un poco de trágico, ¿no? De esta fascinación con es decir, como la resistencia a la idea de la muerte, ¿no? O la muerte no como un final, sino como un comienzo de otro universo, ¿no? Que es algo que me parece que también está ahí presente un poco en esta imagen de Everett Millet. Sí, y además es que estaba presente también en toda la estética gótica. Me Claro, refiero claro. digamos, la escena gótica es una escena en la que la muerte no es un tabú, es una escena en la que se habla de este tema y que quizás se trasciende de alguna manera, ¿no? Y quizá la manera de trascender de los góticos es precisamente a través de la música, ¿no? Hay una afiliación muy fuerte con los grupos. Yo recuerdo con mucha intensidad el intercambio de casetes con mis amigos y cómo en su día también yo quise aportar mi granito de arena con un fanzine que se llamaba Maldoror, con mi compañero Alberto Monreal y a través del cual quisimos difundir en España pues toda la información y la música que nos llegaba sobre todo de Europa, de Estados Unidos, de Japón también, del mundo asiático y que bueno, que quisimos transmitir a través de un fanzine que empezó siendo fanzine en fotocopias y que Ujú. luego pasó a ser una revista y que tuvo su reconocimiento en los 90 en España. Y bueno, de hecho ahí hubo uno de los últimos números en el que dedicamos un artículo especial al rafaelismo, precisamente en una revista de música gótica. O sea que ese vínculo lo tenemos ahí desde mucho antes. Bueno, esta foto tan icónica la encontramos en muchas portadas de discos góticos, por ejemplo, en The Winkies Pictures del grupo americano Christian Death. Y yo que había traído, pero bueno, os recomiendo que si podéis echar un vistazo a YouTube, veáis el vídeo Where the Wild Roses Grow, donde las rosas salvajes crecen, de Nick Cave y la archiconocida Kylie Minogue, que vienen a representar de alguna manera la Ofelia de Millet, porque en el videoclip Kylie Minogue hace de Ofelia, que está en unas aguas pantanosas, en la misma postura que la Ofelia de Millet, y aparece un elemento muy curioso que es la serpiente. Ahí Nick Cave hace un guiño también a ese malditismo de la serpiente, ese malditismo finisecular, por ejemplo, la danza de la serpiente, el poema de Charles Baudelaire, ¿no? Podría ser un referente que quisiera hacer el guiño Nick Cave en ese videoclip y que recomiendo. De Nick Cave and the Bad Seeds y Where the Wild Roses Grow. Que es un vídeo muy recomendable de ver y de escuchar, pues la canción es preciosa. Bueno, y así llegamos al Sueño para Rafaelita, solamente dar un poco las coordenadas. Os comentaba que era un catálogo de exposición, tenéis ahí todas las obras que se presentaron
y una ficha catalográfica con cada una, pero el libro tiene también dos partes antes. Hay una primera parte en la que hago un estudio exhaustivo de todos los grupos que tienen que ver con el Heavenly Voices, digamos, localizados por países o por zonas de influencia, como Inglaterra, Francia, Alemania, España también, obviamente, países escandinavos, Norteamérica, digamos que, digamos, diseminando, no diseminando, mm, haciendo una disquisición sobre qué tipo de música se hace en cada uno de estos tipos, de estos países, entrando bastante en detalle. Y luego, para complementar, tuve la posibilidad de hacer una serie de entrevistas a grupos como Dieform, Ataraxia, Ordo Equitum Solis o Elias Mantel, que a mi juicio tenían un componente prerrafaelita en su música. Y ellos pues Claro. me contestaron muy amablemente y tenéis ahí en este ensueño prerrafaelita, tenéis las entrevistas también, que son, yo creo, muy interesantes. Y aquí voy a mencionar que Mark Ellis me tiró de las orejas, me dijo, oye Pedro, que yo no soy prerrafaelita, que soy todo lo contrario. Y digo, bueno, él es además, Mark St. John Ellis, el líder de Elias Mantel, es Sí, galerista de arte contemporáneo y parece que no le hizo mucha gracia la comparación. Pero él es un dandy, un gentleman y bueno, no le gustará el prerrafaelismo, pero de victoriano tiene muchísimo. Bueno, aunque él claro. es irlandés, no, que no me oiga llamarle de victoriano. Pero bueno, Claro. que comentar eso, que es un libro que está gratuito en Amazon en estos días y que para todos los que asisten a la conferencia, pues es mi pequeño regalo por asistir. Bueno, pues ya saben todos aprovechar la oportunidad que nos brinda Pedro ahí en estos días, entonces hasta el domingo para que descarguen el libro y si están interesados en ir un poco más a fondo en este tema, pues que resulta fascinante para cualquier persona que tanto que esté, digamos, muy metida en la música popular contemporánea, pero también yo creo que en toda esta estética decimonónica, incluso más allá, como ya hemos visto hoy, hasta los siglos XIV, XV. Entonces, pues bueno, una buena oportunidad para descargar el libro que se encuentra gratuito. No sé si en este momento podemos pasar mm, con algunas preguntas que haya del público. Perfecto. Eh, a ver, por acá tenemos una pregunta de Isasume. Dicen que Van Gogh estaba bajo el efecto de la absenta cuando se cortó la oreja. Sí, Ajá, bueno, el pobre Van Gogh tenía, ¿cómo diríamos? Tenía brotes psicóticos. Es posible que hubiera bebido absenta o no, pero padecía una enfermedad mental terrible. Si tiene oportunidad a esta persona que se lea Las cartas a Teo de Vincent Van Gogh. claro, Es un texto realmente estremecedor porque ahí te das cuenta de los delirios que sufría Van Gogh. No sé si ya por la absenta o por la propia enfermedad de brotes psicóticos, pues eso, de ataques esquizofrénicos, el pobre Van Gogh se cortó la oreja en un momento de, esos de estar fuera de sus casillas, de sus cabales, ¿no? Es una pena, pero bueno, fijaos cómo a veces uno tiene la intención, a veces hemos pensado que los psicópatas tienden a matar a los demás, pero puedes padecer una enfermedad mental y al final te atacas a ti mismo, ¿no? Que es lo que hizo el pobre Vincent Van Gogh. Y bueno, pues nada más que eso. No sé si yo creo que no fue la absenta, o a lo mejor colaboró un poco la absenta, pero el problema fundamental era esa enfermedad psicológica, psiquiátrica de Vincent Van Gogh. claro, claro, claro. Digamos que de todas maneras es una práctica que desbordó por supuesto, como mencionabas ahorita, ¿no? Es decir, era muy popular también en artistas, poetas en términos generales Sí, con todo este asunto, ¿no? sí, y se llevó a muchas personas a la tumba la absenta, ¿eh? O sea que hay, Claro, hay cuadros que yo diría que a ver, Manet creo que tiene un cuadro de los bebedores de absenta en el cual los refleja como personas tristes, afligidas, apocadas, o sea que más que ser una droga que transportaba a algunos sí
a inspiraciones y poesía y arte, pero a otros los llevaba a sumirse en una depresión. O sea, que era una bebida bastante terrible si no se usaba con cabeza. O sea, que podía, y de hecho se llevó a mucha gente a la tumba y en París, perdón, en Francia y Estados Unidos se llegó a prohibir su uso. O sea, que efectivamente es una bebida tremendamente peligrosa si se consumía sin cuidado. Perdona, David, estás sin el Perdón, micrófono. perdón, ya, perdón. Que preguntan si crees que existe alguna referencia o alguna influencia que haya ejercido el gótico sobre los géneros extremos del metal en los países nórdicos, digamos, si eso ya va por Es- otro camino o crees que hay un vínculo ahí con eso. sí, sí, sí lo hay. Sí, yo creo que sí lo hay. Digamos que el abanico del gótico es muy. Estoy seguro de que los componentes de black metal han escuchado gótico o grupos preliminares como Joy Division o The Cure, Bauhaus. este tipo de Mm. Bauhaus, este tipo de cosas. Es verdad que aparentemente formalmente la música no tiene que ver, pero yo creo que, bueno, los nórdicos, además, es que algunos tienen, el hecho de vivir en esos países donde hay tan poca luz, son unos países donde hay una altísima tasa de suicidios y yo creo que los nórdicos, de alguna manera, tienen una cierta predisposición a lo negativo llevado al extremo, ¿no? Y quizá la música thrash metal, death metal, black metal sean la expresión y espero que para exorcizar en muchos casos esos fantasmas de los pueblos, digamos, nórdicos, ¿no? La relación creo que la hay y yo creo que, como digo, que esa música es de alguna manera una manera de exorcizar esos terribles fantasmas que tienen en los países nórdicos. No te oímos, Perdón, David, perdón, perdón. perdón. Y esta de todas maneras pues es una oportunidad interesante para reflexionar sobre estos asuntos porque de todas maneras precisamente esos asuntos que mencionas ahorita han hecho que en Latinoamérica la cultura gótica pues no haya tenido como un despliegue tan amplio como el que sí tuvo en Europa. Y sin embargo pues de todas maneras uno conoce que en muchas ciudades latinoamericanas hay muchos grupos de personas digamos que tienen toda esta fascinación también por lo gótico, entonces es interesante Mm, ver cómo se transporta una cultura y una estética que está muy afincada seguramente en el norte de Europa y aún así ha echado raíces en contextos tan disímiles, ¿no? Como Latinoamérica o incluso Asia, Pues ¿cierto? Que fíjate, haya ese vínculo. el paradigma del gótico en América es México. En México hay, Claro, estoy seguro de que sigue viva, una escena gótica fortísima, o sea, con claro, numerosos claro. grupos, conciertos y millones de seguidores, o sea, con una fuerza devastadora. Estoy seguro de que allí pervive el mundo gótico. Y ahí se me ocurre, por ejemplo, mencionar la Santa Muerte, el culto a la Santa Muerte, yo lo conocí precisamente por el mundo Sí, gótico, o sea, que sí que de alguna manera todo ese mundo permea a lo cultural, lo religioso y a la cultura underground que es la gótica y claro, que por elementos como ese yo creo que cuajaron mucho en México, que ya digo que es un lugar totalmente. paradigmático donde ha arraigado la música gótica. Claro, de hecho, estaba fijándome que hace unos 4 o 5 días la agrupación Bauhaus hizo una serie de presentaciones en Ciudad de México después de mucho tiempo, como 3 o 4 noches seguidas y se llenó el escenario Sí, sí, así sí, sí, sí. impresionante porque tiene muchísima acogida, no solo Bauhaus, sino que yo creo que en general, ¿no? Type O Sí, sí, sí. Negative y Nick Cave y digamos todos estos artistas de los que ya hemos hablado hoy, que pues que yo creo que no quedaría sino pues es invitar al público para que por favor eh, vea los vídeos que recomendó Pedro el día de hoy. Tuvimos algún problema ahí técnico con la reproducción del audio que pues estuvo complicado, pero de todas maneras les dejamos las referencias para que puedan acceder a ellos y de todas maneras pues se quedan por supuesto con las agrupaciones y los álbums que mencionó Pedro, pues que realmente son una oportunidad tremenda como para los que son neófitos en el asunto, pues puedan empezar a indagar sobre esto que realmente es,
es algo que tiene muchas aristas muy interesantes y, como hemos dicho desde el comienzo, muy influyente sobre la cultura contemporánea. Entonces ya, yo creo que en los últimos minutos, pues nada más darte las gracias, Pedro, por tu tiempo, por haber estado aquí en esta hora compartiendo pues tu pasión por toda esta cultura, por haber compartido tu libro con las personas que asistieron a la conferencia, reiterarles que lo pueden descargar gratuitamente por Amazon hasta el domingo. Y pues nada, Pedro, desearte entonces un buen resto de año y muchas gracias por haber asistido acá a la Cátedra Europa. Perfecto, solo comentar a los oyentes que me pueden seguir en pedroortega.info y en Instagram tengo la cuenta que es @pedroortegainfo también, por si están interesados. Se lo dejamos en el chat si quieres, David, si te parece. Claro que sí. Perfecto. Estaré encantado de responder si hay más preguntas o de otros temas relacionados. Estoy a la disposición de lo que necesitéis. Listo. Claro que sí. Doctor Pedro, David, muchísimas gracias por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos a esta sesión de Cátedra Europa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues bien. También nos invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de la plataforma y a seguir conectados a toda la programación de Cátedra. ¡Feliz día!